puede ser 8 horas, dependiendo, ¿no? ¿Cuántos aviones al día llegan, atienden ellos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos no se pueden equivocar, porque ellos van al avión que viene de Arequipa y tienen que ir, ¿a dónde? A la terminal para dejar las maletas de los pasajeros que están esperando de Arequipa. Tienen que contabilizar las maletas, ¿no es cierto? Tienen que hacer un trabajo físico y mental. Entonces, tú le dices, oiga, este señor levanta, las maletas en promedio pesan 23 a 25, pongámosle un promedio de 25 kilogramos, ¿no? ¿Cuántos pasajeros vienen en un avión? ¿Cuántos viajan en un avión de estos Airbus? Más o menos unos 100, ¿no? Ya, entonces, miren, estamos haciendo un cálculo de ejemplo, ¿ah? Si alguien me dice, no, vienen 100, pero no todos pesan 25, hay planetas que pesan 12, ya, me la estás complicando, ¿no? Yo solamente quiero ser didáctico nada más. Quiero dar el ejemplo, para que empecemos a ver el razonamiento para que lo apliquemos en nuestro trabajo. Entonces, vienen 100 pasajeros. Si cargan, en total, 2.500 kilos. ¿En cuánto tiempo lo hacen? ¿Cuánto te tomas tú en bajar de tu avión y esperar tu maleta? Media hora, 40 minutos, 45 minutos. O sea, si vamos a cerrar, será una hora. Entonces le hacen una manipulación de cargas de 2.500 kilos por hora. Pero ¿son cuántos operarios? Son operarios. Son 3, de las cuales uno es chofer y 2 son los que manipulan. Entonces, cada uno de ellos, ¿cuánto moviliza? ¿No? Ya, un promedio aritmético. 150 por hora. ¿Cuál es el estándar nacional? ¿Cuál es el estándar nacional para manipular carga? 25 kilos, muy bien. Ya, esa es una vez. ¿Cuántas veces? Porque a veces hay gente que dice, ah, sí, es 25. Mire, mi trabajador levanta 25 kilos, pero al día lo hace 300 veces. ¿Será lo mismo que hacerlo 50 veces? No, pues. Entonces, el estándar nacional dice un estándar de 25 kilos. ¿Cuánto sale? Multipliquen. 25 por 12. ¿Ah? No, 25 por 12, 300 no. Y en 4 hay 100, en 12. Multipliquen 25 por 12. ¿Cuánto sale? Calcular de celulares. ¿Todos tienen celular? ¿300 sale? No. 5 por 2, 10. ¿Kilos por hora? ¿Supera o no supera? ¿Cuántas veces? 4 veces. Es el requerimiento, esto es el estándar para el peruano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces está superando? 4 veces. ¿Qué estamos haciendo con ese trabajador? Ah, sí. ¿Ven cómo se determinó el sobreesfuerzo? ¿Entendimos? Entonces tenemos que medir eso. Para eso se hace trabajo. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el análisis del trabajo. Entonces, hay uno, ¿se acuerdan cuando les dije yo cómo se llaman las enfermedades musculoesqueléticas? Tenían varios nombres, ¿no? Dije trastornos musculoesqueléticos, lesiones musculoesqueléticas, enfermedades, ¿no? Hay otro sinónimo de enfermedad musculoesquelética. ¿Saben cuál es?
enfermedades por sobreuso. Sobreuso. ¿Qué es sobreuso? ¿Qué es lo que vas a sobreutilizar? El aparato músculo esquelético. Entonces, hay lesiones que son por sobreuso. O sea, cuanto más utilices una articulación, cuanto más utilices un segmento corporal, ¿qué te va a pasar? ¿Cuál se va a... Si tengo predominancia con el brazo izquierdo, seré zurdo. Si soy predominante con el brazo derecho, diestro, ya. Entonces yo para hacer mi labor, ¿cuál es el segmento corporal que voy a usar más? El derecho. ¿Dónde esperaría tener mayor lesiones? En el derecho. ¿Por qué? La estoy utilizando más el brazo. Por eso que se llaman lesiones por sobreuso. Por eso que es también importante cuando uno hace un examen ocupacional en un grupo de trabajadores, preguntarle la predominancia. Predominancia significa zurdo o diestro. Entonces, doctor, ¿sabe qué? Yo soy médico, por si acaso. Ya se habrán dado cuenta por la... Entonces, ¿y la escritura? Sí, es rara, no entiendo. ¿Es rara? Mira. En el principio... Ya. Estudias medicina y vas a pensar igual que yo. Entonces, miren, cuando tienes un trabajador afectado en un segmento, por ejemplo, un hombro doloroso, ¿usted qué hace? Yo soy valvulero. Ok. Entonces, ¿y usted es diestro o zurdo? Zurdo. Pero se gaquea del lado derecho. ¿Cierto? No, te daría que pensar, ¿no es cierto? Debe haber otro factor de repente. Entonces es importante saber eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo tiene una causa, todo tiene una consecuencia de acuerdo a lo que usamos. Es como que no puede haber una persona con hipoacusia, con sordera ocupacional, si nunca se ha expuesto al ruido, ¿no? ¿No es cierto? Yo tuve un caso así de un trabajador jardinero que vino con hipoacusia. Y lo habían despedido del trabajo. No lo despidieron, esperaron que venza su contrato. ¿No? Venció su contrato, chao. ¿No? No lo despidieron, pues, ¿no? Pero sí lo despidieron. Porque el trabajador se dio cuenta, ¿no? Entonces, y lo habían despedido. El examen médico ocupacional no lo pasó porque había tenido deterioro auditivo. Entonces yo, sordo. Doctor, yo me quedo sordo. ¿Por qué? ¿Dónde se dedica usted? Soy jardinero. Y cuando se hizo la investigación, se le pidió información a la empresa, el trabajador se ponía un ruido muy bajo. Muy bajo, no había ruido. ¿Cómo explicas la hipoacusia? Usted es músico, se dedica a hacer un hobby, escucha música, va a discotecas. No, un señor de 50 y tantos años. Audífonos. ¿No? ¿Usa usted audífonos de celular, escucha música estridente? Tampoco, ¿no? O sea, imagínense. Es una historia real. Al final fue que él trabajó cuando ingresó a la empresa, ya tenía hipoacusia, sino que no le dijeron. No le dijeron, no le informaron. La hipoacusia era tan leve que él no se notó. Pero ¿qué pasa con las hipoacusias ocupacionales? Son progresivas. Así ya no te expongas al ruido, tu hipoacusia avanza, hasta un nivel que ya pierdes la audición. Entonces, pero nadie le informó. Miren, un error administrativo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, igual, tiene que haber ahí un factor. Entonces, lo comparamos con un estándar, eso se llama análisis del trabajo, ¿ya? Entonces, tanto para la carga física como para la carga mental. Entonces, esta definición de análisis de la norma se las he dado con un ejemplo, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Perdón. Ya. ¿Qué dice ahí? Carga. Carga. ¿Qué es carga? Es todo objeto de ser movido. Entonces, vamos a hablar con cierta propiedad, porque este es un lenguaje que todos debemos manejar.
La carga es todo objeto susceptible de ser movido. Entonces, cuando hablamos de manipulación manual de cargas, al parecer es una redundancia, porque estamos hablando de manipulación, mani, de mano, y manual. ¿Manual de qué viene? De mano. Entonces estamos como diciendo mano, mano, cargas, ¿no? Pero ese término se ha expresado así para categorizar el transporte o el movimiento de cargas por esfuerzo humano, por esfuerzo manual. ¿Ok? Entonces eso es una carga, cualquier objeto susceptible de ser movido. Esto incluye personas y animales, ¿ya? Personas y animales, ¿ya? Con el respeto que nos merecen los pacientes de un hospital. Cuando tú estás en el hospital, estás en una cama, te acaban de operar, estás inconsciente. Entonces tú estás en una camilla donde te ha operado el doctor, ¿no es cierto? De esa camilla, una vez que el doctor te operó, te cerró, todo, te tienen que pasar a otra camilla para llevarte al piso de recuperación. Ya. No sé si ustedes han movido a una persona inconsciente, ¿no? Es muy pesada, ¿no? Entonces, en ese momento, ese ser humano, desde el punto de vista ergonómico, se le llama carga, ¿no? Con respeto, carga. O sea, están los enfermeros, están haciendo una labor de manipulación manual de carga, ¿ya? Entonces, esa es la movilización del paciente, ¿ya? Entonces, eso es una definición, ¿ya? Pero estamos hablando de carga solamente como objeto de susceptible de ser movido. Carga de trabajo es algo más. A ver, ¿qué es carga de trabajo? Léeme, por favor. Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Muy bien. Entonces la carga de trabajo es todo esto. La suma de todos estos dos. Entonces, la suma del esfuerzo físico más el esfuerzo mental, el requerimiento, le llamamos carga de trabajo. Carga de trabajo. Entonces, cuando ustedes dicen, oye, ¿cómo está la chamba? Pucha, ¿qué dices? Tengo mucha carga de trabajo, ¿no? O sea, tengo mucha carga. O sea, el trabajo genera mucho requerimiento físico y mental, la carga de trabajo, ¿ya? Ese de fulano que hizo el informe del Lima, del norte, o sea, incrementó su carga de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista a predominio mental, ¿no? A predominio mental. Entonces, esa es definición de carga de trabajo, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Ah, perdón. ¿Pasó? Ya, ¿no? A ver. Entonces la carga de trabajo tiene dos componentes. Carga física y carga mental. ¿Qué cosa compone la carga física? A ver, señora mamá. Ya, lo que lee ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay tres cualidades de la carga física. Una fue la otra. Cuando nosotros vemos la carga física, o sea, el esfuerzo físico del trabajo, tenemos que decir, oiga, el trabajo físico, ¿cuán intenso es? ¿Cuán intenso? ¿En qué términos puede ser intenso la carga física, señores? ¿Da lo mismo manipular 30 kilos que 60 kilos? No. ¿Cuál sería más intenso? La de 60. Entonces la intensidad está en relación al peso.
al peso a manipular, ¿no? Muy bien, pero no solamente sería la intensidad, sino también cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo dura este esfuerzo? ¿Cuánto tiempo? El operario del carro del aeropuerto levanta la carga de la bodega del avión, gira, camina unos 2 metros y lo deposita en el carro de transporte, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto tiempo dura desde este momento hasta que lo deja ahí? Puede durar segundos, ¿no? Puede durar 30 segundos. Muy bien. 30 segundos por esfuerzo. ¿No es cierto? 25 kilos, 30 segundos de esfuerzo. La pregunta es, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces? Imagínense, vienen 100 pasajeros. Son 100 veces. 100 veces. O sea, no solamente uno puede decir, mi trabajo, ¿qué haces tú? Bultos. ¿Y qué bultos de cuánto? 25. Ah, tu trabajo es light. Tu trabajo es suave, 25 kilos. Yo en mi chamba levanto 40. Sí, pero yo lo levanto en 30 segundos cada una y lo hago 100 veces por hora. ¿No? O sea, ¿se dan cuenta de qué? De la intensidad de la carga física. Entonces, ese es un elemento que describimos. ¿Y la carga mental? Hay que describirla. Entonces, acuérdense, la carga de trabajo tiene estos dos componentes. Y la carga mental, ¿cómo la medimos? ¿No? Es el esfuerzo intelectual para desarrollar el trabajo. Y un poco difícil medirla, porque la tienes aquí adentro. Y meterse aquí es difícil, porque tú me vas a dar una opinión. Lo que tú sientes, lo que tú percibes de tu trabajo, tiene un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Que es subjetivo. Entonces, ¿de qué dependerá la carga mental? La carga mental depende de varios factores. Y ahí están, ¿no? El número de informaciones que tú recibes, es decir, el input. Ingresa la información a través. ¿Qué amerita ese ingreso de la información? Amerita un análisis que utilizas. Tú para analizar, ¿qué necesitas? Memoria, reflexión, concentración, exactitud, minuciosidad, porque no te puedes equivocar, ¿no es cierto? Si tú te equivocas de cliente, le envías un paquete A a un cliente y un paquete B a otro y son equivocados y era al revés, se genera un problema. Tienes que ser exacto, minucioso. Y recibes información. Entonces amerita una respuesta tuya. Una respuesta en un periodo de tiempo. Entonces hay otro variable, la presión del tiempo. La presión del tiempo no la sientes, no la ves. No es una válvula que te está apretando, es algo invisible. ¿No es cierto? Está ahí, tú la sientes, tú la percibes. Yo la percibo. Yo ahorita tengo una presión de tiempo. ¿Ah? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuál? Dictar toda la clase, así, decirle la información que yo quiero para que ustedes tengan la información que necesitan saber. Quiero hacerlo más, me toma más tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces estoy sintiendo una presión de tiempo ahí. Es invisible, yo solo la siento. Y ustedes tienen presión de tiempo porque se quieren ir. No, ya. Muy bien. Entonces, ¿ves la carga mental? ¿Cómo la valoramos? ¿La medimos? Entonces, es importante. ¿Ah? ¿Podemos salir al break cuando esté gusto? Ya, 5 minutos. ¿Ok? ¿Ves? Por ejemplo, ya me han dado más presión. Ya significa que estamos llegando al break. O sea, chicos, ya llega el break. Y todavía sigo hablando y hablando. No, pues. ¿No? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, la norma nos está diciendo mucho.
Dígame. Yo sé que, bueno, no tiene mucho tiempo lo que es seguridad, porque como sabemos, el Perú es uno de los últimos países que está aplicando, ¿no? Pero en la realidad, en la práctica y en su experiencia, las empresas le dan importancia a todo esto que implica darle el valor al trabajador para que lo puedan cuidar, porque la mayoría de los empleadores no valoran mucho a su personal, no se explotan, no le dan adecuada sitio de trabajo, ¿no? Y son mal pagados, trabajan más horas de lo que debe de trabajar, todo, ¿no? Claro. O ¿En sea, la práctica eso se da, no se da? ya. ¿Cómo te llamas? Lucy nos ha dado un escenario poco optimista, ¿no? Entonces, miren, el Perú está dividido así, el Perú, ¿no? 70% informalidad, ¿la ley a quién le aplica? El 30, porque el informal, ¿contra quién? Si es un fantasma, ¿no es cierto? Es un fantasma. ¿Se acuerdan de esos obreros que murieron quemados ahí en la Cachina? Que estuvieron en el contenedor, encerrados con candado y con un montón de fluorescentes bamba que estaban sacándole la marca. ¿Se acuerdan? Ya. Cuando se hizo la investigación de esto, fueron al dueño del local, ¿no? Ya. El dueño del local tenía un contrato de alquiler con otro. Este se lo había subarrendado a otro. Y este, a su vez, a otro. ¿Sabe cuántos eran? 6. Una cadena de 6 subarrendatarios. Y todos eran personas naturales. Cuando se hizo la fiscalía la investigación, o sea, esto de acá dejó de ser patrimonio del ente fiscalizador, era patrimonio de otro ente y segundo, era una conducta delictiva. Al final, ¿a quién lo metes? La fiscalía, ahí ha dejado el caso. Ahí está. Murieron 2 de manera terrible, ¿eh? Terrible. Entonces, ese es el escenario que Lucy nos ha pintado. A nadie le importa, ¿no? Yo trabajo con este sector. Principalmente yo trabajo con este sector. Entonces yo de este sector conozco gente, conozco empresas que por obligación comercial, tienen que hacer prevención de riesgo. Por exportar, al que tú le vendes afuera, el que tú le vendes afuera te dice, oye, tú respetas las normas peruanas de seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, todos los que están en el TLC, todas las empresas que están relacionadas al TLC tienen obligación, y vienen, pues no vienen empresas, vienen los sindicatos de Estados Unidos, en este caso, a visitar estas empresas, a ver si estas empresas cumplen con derecho sindical, con comité de seguridad, con seguridad y salud en el trabajo, con convenios colectivos. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, hay empresas que están creciendo. No porque les interese la vida, sino por un tema económico. Es que el mundo se mueve así, lamentablemente, ¿no? Okay. O sea, acá estamos de adultos, ¿no? De repente la nena no está recibiendo un mensaje correcto, ¿no? Porque ella está en otro periodo. Pero en este tema, el tema comercial prima mucho. Prima mucho. Por eso cuando yo les definí ergonomía, ¿qué les dije cuando definí ergonomía? Las condiciones de trabajo favorecen la eficiencia. Yo no les dije favorecen la salud. ¿A quién le interesa la eficiencia? Al empleador, pues. Entonces el empleador cuando ve que algo les va a convenir, lo va a hacer. Oye, socio, ¿a ti te conviene que tus trabajadores se enfermen? ¿Te conviene que tus trabajadores falten al trabajo? ¿Te conviene que tu productividad disminuya? No. Haz ergonomía. Te conviene hacer ergonomía. Tus trabajadores van a ser mejor, más rendidores. Y no los vas a perder. Tú tienes que... Por eso el prevencionista de riesgos laborales actualmente
tiene que cambiar su lenguaje. Hablar el lenguaje del dinero. Hablar el lenguaje del dinero significa, mira, si tu empresa inviertes $1 en prevención de riesgos, en ergonomía, vas a ganar $30. ¿Qué negocio te da ese margen de rentabilidad? Poco, ¿sabes? Sino que tienes que seguir las actividades preventivas en el tiempo. En el tiempo. Los empresarios quieren ganar la plata hoy, no en el otro año. Entonces, ese es el tema. Por eso es que no la ven todavía. ¿Quiénes la ven? Las empresas grandes, las que invierten en eso. Pero sí es buen negocio hacer seguridad, muy buen negocio. Hay empresas que han perdido todo su capital por no hacer prevención de riesgos. Ha habido empresas que se han quemado por no haber implementado un sistema contra incendios. Ah, claro. ¿Okay? El sistema contra incendios también es prevención de riesgos. Entonces, la continuidad de tu negocio está en riesgo, en alto riesgo, si tú no haces prevención de riesgo. ¿Ya? Tu vecino, ¿tú quieres quemarte? Entonces el empresario va a decir, no, yo también, ¿no? Entonces va a entrar en eso. Entonces, y es el rol de todos nosotros los que trabajamos en esto. Poco a poco. Es una cultura, por eso se habla de cultura. No le puedes cambiar la mente a la gente de un momento a otro, es un trabajo de años. No lo voy a ver yo ni ustedes, lo va a ver ella, de repente ella no, los que vengan después de ella. Tiene que pasar. Y lamentablemente mucho de esto se avanza con la desgracia humana. ¿Tú crees que Europa gratis está así como está? O sea, en Europa los estándares que hay son altos. ¿Por qué? ¿Porque ellos querían así? No. ¿Ustedes saben cuántos niños han muerto ahí trabajando en el siglo XIX? Años, en fábricas. Trabajaban niños y cambiaron la ley, ya de 8 no, hasta 13 dijeron. El siglo XIX. Después la revolución industrial. Siglo XX, las empresas automotrices. Trabajo repetitivo todo el día. ¿Sí? ¿Cuánto daño han ocasionado? Y ese costo, ¿quién lo ha asumido? Ellos mismos. Y se han dado cuenta que ese sistema no iba a sobrevivir. El capitalismo no iba a sobrevivir a ese ritmo. De llevar a la destrucción a su trabajador. No me rinde. Porque había generado otros costos de salud, costos de aseguramiento. La gente ya no es tonta. La gente que dice, oye, nos están explotando, hay que hacer algo. Empezaron a formarse los sindicatos, empezaron a defenderse la gente. Entonces, a esa contradicción, a esa pelea, es que empezaron a salir normas de seguridad y salud. En el año salió Frank Beer, el ingeniero, hizo el control de pérdidas. No sé si han escuchado el Frank control de pérdidas, la pirámide donde él dice que es así, ¿no? Que por cada 600 incidentes hay un incapacitante. ¿Ya? Entonces, él hizo esto en los años 40. Miren, en la época del boom, después de la guerra mundial, Estados Unidos se volvió pues el motor del mundo. Entonces él estudió. ¿Por qué? Porque los accidentes ocasionaban tantas pérdidas a las empresas que los gringos le encargaron a este ingeniero estudio. ¿Por qué pasa esto? Gringo se puso a estudiar 5.000 empresas y sacó esto, y esto le llaman loss control. En castellano, control de pérdidas. Él sacó eso. ¿Pérdidas de qué? Pérdidas a la salud. Pérdidas en el proceso productivo. Pérdidas en calidad. Derroches. ¿Se dan cuenta? Entonces, habló el lenguaje de él. El gringo les habló control de pérdidas sobre en plata. ¿Cuánto te cuesta perder salud de tus trabajadores? ¿Cuánto te cuesta perder el proceso productivo? El gringo eso. Es el gurú de esta época. Por eso que tenemos que hablar el lenguaje del dinero. Si son románticos, sí, señor empresario, mire, defienda a su gente, haga usted prevención de riesgo, le conviene, los trabajadores se lo van a agradecer. ¿Usted qué te va a decir? Te va a voltear y te va a decir, no me fastidies, yo quiero ganar plata. Entonces tú tienes que hablar el lenguaje, ¿por qué te conviene hacer prevención? ¿Por qué le conviene hacer un sistema? ¿Por qué le conviene en términos
Tiene que ser, ¿no? Quitan y le ponen. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo disergonómico? Son varios. Son elementos que por su cualidad, las vamos a encontrar en el puesto de trabajo. Ese es uno. O sea, estamos hablando de tema ocupacional, entonces ahí se describen en el ambiente laboral. Uno. Y dos, son responsables de las lesiones. ¿Ok? Son responsables de estas lesiones. Entonces, no hay un solo factor, hay varios factores. Y generalmente en tu puesto de trabajo no hay uno, se combinan varios factores. ¿Cuáles son estos factores de riesgo disergonómico? A ver, uno de ellos, de por sí, es la manipulación manual de cargas. O sea, labores que impliquen manipulación manual de cargas, la manipulación en sí ya es un factor de riesgo disergonómico. ¿Ya? O sea, el ser humano no está diseñado para movilizar cargas, o sea, como trabajo, ¿no? ¿Ya? El trabajo, la actividad económica obliga a que haya manipulación de manual de cargas. Entonces, el ser humano al hacer manipulación manual de cargas, ¿ok? Puede haber es un factor de riesgo para hacer una enfermedad o una lesión. Por ejemplo, la más común se me ocurre, lumbalgia, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo hay? El sobreesfuerzo. El sobreesfuerzo en la cual se supera el límite de la capacidad humana. Entonces, el límite de la capacidad humana, ¿cuánto es? Está determinada por un concepto que se llama carga límite recomendada. ¿Cuánto es la carga límite recomendada? 25 kilos y 15 kilos para mujer. ¿Ok? Entonces, ¿eso dónde está? Norma de ergonomía. ¿Quiénes descubrieron esto? Los gringos, la NIOSH. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos hizo la investigación, hizo el estudio en los años 90 y lo publicó. Y estableció que el ser humano tiene una resistencia y que esta resistencia máxima está cuando cargas 25 kilos, la probabilidad de lesión se incrementa y te puedes lesionar la espalda, el disco intervertebral, la columna, pero de la columna L5. Tenemos columna cervical, tenemos columna dorsal, tenemos columna lumbar y tenemos columna sacra. Cuando tú manipulas cargas o haces sobreesfuerzos, lo que padece más es la L, la columna lumbar. De la columna lumbar tienes varias vértebras, tienes L1, o sea, lumbar 1, L2, L3, L4 y L5. Entonces, ¿cuál es la que va a pagar pato? L5. A ese nivel, o sea, aquí. ¿Ok? Entonces, está estudiado esto ya. Ya está estudiado, acá no es invento, ni que no, esto va a cambiar en el futuro. No, no, no. Si tú sigues haciendo, superas la carga límite recomendada, te va a dar en algún momento. Espérate nomás, te va a dar. Te va a dar. ¿Ah? Dios no lo quiera, disculpa, pero acá depende de muchos factores, ¿no? No quiero ser blasfemo ni grosero. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que se estudió, de lo que se ha estudiado casuística de casos, de estadística de casos. Entonces la probabilidad, ¿ya? Carga, sobreesfuerzo. Postura incómoda o postura desfavorable. ¿Qué cosa es esta postura incómoda, postura desfavorable? Cuando tú para manipular, cuando levantas, adoptas una postura que te obliga a hacer más esfuerzo. Imagínate, tú cargas una caja de papel pequeña, no hay mayor problema. Pero imagínate un bulto que sea de tela y que no tenga forma ni dónde coger. O sea,
tienes que adecuarte, o sea, coges, vas levantando, te ayudas con una, o sea, ¿qué estás haciendo? Posturas desfavorables. Entonces, al adoptar esa postura, estás alterando tu anatomía. Estás haciendo que tus articulaciones se flexionen más o se extiendan más, o tu espalda se hiperflexione. Este movimiento de la espalda hacia adelante se llama flexión, y este movimiento de la espalda hacia atrás se llama extensión. Y este movimiento rotación, y este movimiento se llama lateralización. Cuando tú haces trabajo, haces todos esos movimientos. Entonces, si yo te digo, tú levantas una carga y haces una flexión, es un movimiento simple. Simple porque es uno solo. Pero si adicionalmente haces flexión y encima rotas el tronco, así, miren cómo roto, ya no es simple. ¿Cómo se llama eso? Movimiento combinado. Postura desfavorable. Cuando combinas dos o más, el riesgo de lesión de la espalda también se incrementa. Porque el disco es comprimido. No solamente de arriba hacia abajo, sino de lateral. Los vectores de fuerza ejercen presión sobre ese disco intervertebral. Entonces, postura desfavorable. Miren, esfuerzo de manos y muñecas. Lógicamente, diga. Sí, muy buena acotación. Sí, así es, maestro. Lo más adecuado. Lo más correcto. Lo más sano. O sea, la vez pasada en mi trabajo había un muchacho. 24 años el muchacho. Muchacho muy, muy amable, chambero, pelotero. Se va a jugar su fulbito. Estaba parado en la canchita, porque se alquila la cancha, ¿no es cierto? Estaba parado esperando ir a jugar. En eso ya van a entrar a jugar y él estaba parado. Lo silban los amigos y él parte la carrera para alcanzarlos y empezar a armar las cosas. Se cae. Voltea a mirar. Pensó que alguien lo había golpeado, pateado. ¿Qué pasó? Se rompió el tendón de Aquiles. ¿Por qué? Porque hizo una actividad intensa en frío. En frío. No acondicionó su aparato musculoesquelético al movimiento brusco. El movimiento brusco es otro factor de riesgo disergonómico. No hagan movimientos. Cuando hagan movimientos bruscos, tengan por seguro que se van a lesionar. ¿Ok? No lo hagan, se van a lesionar. No hoy día, mañana, no lo sé. Es una probabilidad, pero lo van a pasar. Entonces hay mucho cuidado, acondicionen. Eso se llama lo que le dijo, ¿cómo te llamas? Triviño. ¿Ah? Triviño, ¿tu nombre? Ricardo. Entonces, Ricardo dice calentamiento. Sí. Entonces, en ergonomía le damos acondicionamiento. Es importante activar la circulación. La circulación lleva alimento. La sangre lleva alimento a los músculos, a los tendones, lleva oxígeno. Y lleva temperatura, lleva calor. Entonces es importante el acondicionamiento. ¿Ya? Inclusive, ¿no han visto los atletas? Los atletas hacen carreras 100 metros, que es una carrera que dura 10 segundos, ¿no es cierto? El corredor acaba, ¿y saben qué hace? Se pone el buzo. No sé si lo han visto. Miren a los atletas, corren 100, 400 metros, acaba la carrera, cogen su buzo y se lo ponen. Y uno se puede preguntar, ¿por qué se va a abrigar si ha hecho esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Saben para qué? Para no hacer un cambio brusco de temperatura. Porque cuando también estás con el cuerpo en acción, en actividad, y te metes a un ambiente frío, el músculo se contractura y también se lesiona. Pregúntenle a los choferes de camiones. Un día, por un estudio ergonómico, estuve con los camioneros. Sonó feo eso, ¿no?
Ya, o sea, para saber yo cómo es un trabajo de un camionero, me tuve que convertir en un camionero, en un conductor. Entonces lo acompañé a ver la carga, al checklist de su carro, ver la llanta de repuesto, ahí en el punto de partida, ¿no? Maestranza que le llaman. Y de ahí tuvimos que salir en el camión. El camión tenía que llevar unos cargamentos de metales, de acero, a una mina en Arequipa, en una puna. Tal como salimos de la costa en Polo, el camionero bajó en la puna, llegando lo que demoró, ¿no? Bajó. Cerró, la cabina va cerrada. Se bajó, pues, él estaba manejando. Cuando tú estás manejando un camión de 18 cambios, estás haciendo actividad física. Entonces él llegó, entró, se bajó y a los segundos se contracturó. Por cambio de temperatura, hizo el frío que los músculos se le contracturan. Importante, tienes que llevar con algo que evite ese cambio brusco. ¿Ven? Miren, ergonomía. Esa es ergonomía práctica, ¿ya? Entonces es importante el acondicionamiento. Hablando del tema, entonces estas personas que van al sauna, van Al sauna. al frío, a la ducha, y están en ese cambio, Ya. ¿se puede decir que es malo entonces? Pueden ocasionarle trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Así. Los cambios bruscos de temperatura pueden, lo que se llama la ducha española, ¿no? Están en un ambiente cálido y van a una ducha fría y les puede generar contracturas. Así. Sí. Ellos, lo que pasa es que tienes un mano, te colocan en un recipiente de agua caliente y después la sacas y la ponen en una de agua más fría, no helada, fría, para que los vasos sanguíneos con el calor se dilatan y con el frío se contrae. Entonces lo que busca el terapista es que tus vasos sean elásticos, vuelvan a recuperar la elasticidad. Entonces hay personas que asumen eso, ¿no? Entonces, pero se pueden lesionar, ¿no? Se pueden lesionar. ¿Ok? Entonces, Entonces, factores de riesgo disergonómico, esfuerzo de manos y muñecas, postura desfavorables, sobreesfuerzos, manipulación de cargas, vibración, vibración, mano-brazo, ¿ok? O vibración de cuerpo entero, ¿ok? La vibración. Sobre todo aquellas personas que trabajan con equipos de taladros, martillos, ¿no? Entonces, la vibración genera la vibración es una onda. Es una onda. Y la onda tiene una determinada frecuencia, tiene una determinada amplitud, pero sobre todo la frecuencia. Cuando está a una determinada frecuencia, afecta los cartílagos y afecta los vasos sanguíneos y los nervios de la mano y del brazo y genera un trastorno circulatorio. Se llama síndrome de Raynaud. Síndrome de Raynaud, ¿ok? Síndrome de Raynaud o enfermedad de Raynaud. Síndrome de... Así se escribe, francés. Síndrome de Raynaud. Raynaud, así, ¿ya? ¿En qué consiste? Es una alteración vascular, vasomotora. ¿Quién regula las arterias y las venas del cuerpo? El sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso se altera, la vibración mano-brazo, y ocasiona mayor flujo hacia la extremidad. Y al haber mayor flujo de sangre, la mano se pone de una coloración roja, intenso. Pero al mismo tiempo que ocurre eso, cesa la irritación, como si te pusieran una ligadura aquí. Y lo que era se vuelve azul, azul por la falta de oxígeno, se vuelve azulado. Y tocas la nieve, como tu mano se pone azul, ¿no? ¿Han tocado nieve?
¿No es cierto? Entonces, yo vivía en Huancavelica hace años y en Ollón. En Ollón no, más arriba, por Uchuchacua. Y ahí siempre había nieve, ¿no? En la época, ¿no? En una mina yo trabajaba en esa época. Entonces todo era nieve. Entonces tú tocas la nieve, ya, igual. Y después se abre los vasos sanguíneos y drena toda la sangre. ¿De qué color se pone? Pálido, blanco. Miren la transición de colores. Y eso es extremadamente doloroso. Esa es una persona que ha utilizado o ha sido expuesta a vibración, mano, brazo, de manera crónica. Ya afecta la regulación nerviosa. ¿Ven? Riesgo disergonómico, ¿ya? Entonces, ya saben, es un elemento importante, ¿ya? Entonces, esos son los factores de riesgo disergonómico. ¿En dónde están contenidos los factores de riesgo? En la resolución ministerial 375. Ahí está. Pueden leerlo ahí. ¿Ok? Fatiga es una consecuencia del esfuerzo. Es normal fatigarse. La fatiga es una consecuencia fisiológica del esfuerzo. Lo que no es fisiológico, a lo que no se debe llegar es al agotamiento. Porque en el agotamiento es donde el ser humano no tiene capacidad de recuperarse. El agotamiento, la fatiga sí se puede recuperar. Después de un periodo de descanso, de reposo, una buena nutrición, un buen sueño, te permite recuperarte de la fatiga. Pero el agotamiento es mucho más difícil el periodo de recuperación, más prolongado. Las horas de sueño no te recuperan totalmente. Entonces te levantas al día siguiente todavía sin haber recuperado eso. Y entonces vas a tu trabajo de nuevo y vuelves a hacer desgaste. Entonces se acumula la fatiga, el agotamiento del día 1, del día 2, del día 3, del día 4. ¿Te das cuenta? Hasta que tu se lesiona. ¿Ok? Entonces la fatiga es un elemento que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Acá, entonces, esto ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado. Ahí. El plano de trabajo también es un elemento importante, es la superficie en la que nosotros desarrollamos el trabajo y está en relación a la dimensión de la persona, a la altura, un plano de trabajo. ¿Ok? Para trabajo pesado, el plano de trabajo pesado puede ser un herrero, un carpintero metálico, ¿no? Trabajo pesado, la altura del plano debe ser a la altura de las muñecas. ¿Ok? Por ejemplo, miren, esta mesa está un poquito por debajo de mis muñecas, ¿no? Entonces, si la subes un poquito a la altura de mis muñecas, yo acá puedo hacer trabajo de herrería, hacer esfuerzo físico, o sea, si está más abajo, yo compenso, hago esto. ¿Quién carga el trabajo? Mi espalda. Y entonces la idea no es esa. Entonces el plano tiene que estar a la altura de las muñecas, trabajo pesado. Si es un trabajo liviano, a la altura de los codos, más alto. Yo puedo escribir, puedo armar, ensamblar una pieza. Si es un trabajo de precisión, ¿ok? Tiene que estar más alto, a la altura de la línea intermamilar, en la cual yo puedo hacer un relojero o ensamblar una pieza. Entonces, pero de acuerdo a mi altura, y ahí viene el problema. La altura de él, de ti, es diferente. Entonces tiene que ser adecuado a la dimensión del trabajador. Entonces puedes usar una mesa regulable o puedes usar un piso y poner algún sistema de una plataforma leve que se pueda subir, ¿ok? Estamos, o peldaños, para que puedas tú hacer que tu trabajador no acabe con la espalda destrozada al término de la jornada. Entonces disminuyes la probabilidad de lumbalgia, ¿ok? Entonces el plano de trabajo es un elemento importante. Postura forzada, ya lo hemos hablado, ¿no? Ahí está un ejemplo de postura forzada, miren. Postura forzada también se considera, miren, en este caso, ven, mecánico. Han elevado el vehículo, el motor,
y el trabajador ha adoptado una postura forzada. Postura forzada también es cuando cuando las manos no se extienden. Cuando las manos están por encima del nivel de la cabeza. O codos están por encima del nivel de los hombros. A este nivel no se considera postura forzada. Está al mismo nivel. Si elevo, se supera postura forzada. ¿Han cambiado focos o no? Cuando te demoras en cambiar el foco, porque está el tornillo oxidado o está reseco, no, aparte de que seguro que te has subido en silla, no te has subido en escalera, ¿no? Aparte del tema de seguridad, ¿no? O te subes en la banquita y ahí, ¿no? No, ¿no es cierto? Tú no, te has subido en escalera, ¿no es cierto? Ya, hombre seguro, ¿no? Entonces, estás así y después de un rato, ¿qué empiezas a sentir? Quemazón, ¿no? Sientes quemazón. Sienten quemazón. O sea, mantengan los brazos un rato así y van a ver que van a empezar. ¿Por qué? Porque el flujo disminuye. El flujo sanguíneo empieza a disminuir. Los músculos empiezan a quedarse sin flujo adecuado. Entonces se acumula gas carbónico. De los músculos que van produciendo, se produce ácido láctico. Y el ácido láctico hace esa quemazón de los músculos. Cuando haces más ranas de las debidas, ¿qué empiezas a sentir acá? ¿Te quema o no te quema? Sí te quema. Yo cuando hacía ejercicio hace muchos años, ¿no? Hacía pues la vanidad del muchacho, ¿no? Entonces hacía hasta que sentía que me quemaba y decía un rato más y paraba, ¿no? O alternaba. Entonces eso es la acumulación del ácido láctico. Causa dolor. Aparte, la postura de la espalda. Miren el trabajador cómo está. Postura de espalda, miren. Y en extensión. Brazos por encima de la cabeza y miren los pies. Adicionalmente está de puntas de pies. ¿Ven? Postura forzada. 3 puntos. Miren esta señorita. Esta señorita ensambla los nuevos modelos de ropa que hacen en la fábrica. Entonces ella extiende en ese plano de trabajo el modelo para armar para el último grito de la chompa. ¿No? Entonces, miren la postura de ella, de espalda, miren. Está hiperextendiendo el brazo. Postura forzada. ¿Ven? Entonces todos los días vemos posturas forzadas. Entonces de eso se trata. ¿Ya? Y ¿no? El jardinero. ¿No? Jardinero, miren, hiperflexión de espalda. Entonces, el puesto de trabajo, como hemos conversado, el riesgo disergonómico, que hemos visto, estamos hablando de los temas. Tarea. Y acá está, miren, el estándar nacional, lo que es carga límite recomendada, 25 kilos para hombre, 15 kilos para mujer, ¿ok? Por levantamiento, ¿ok? Por levantamiento, ¿ya? 25 kilos. 25 kilos porque si tú superas los 25 kilos, la probabilidad de lesión a nivel de la zona lumbar se va a incrementar. Entonces vamos a ir a unas láminas. Un favor, ¿cómo carga acá Acá hay varias, quiero ver cuál es la que se achica acá. Esto está en web, ¿no? En web ¿No? En esto de acá vamos a ver. Ah, sí. Sí, ponme la de antropología, la Esta de la mandamos por biomecánica. internet, ¿no? Sí, no, se la mandé de nuevo, pero me dijo que está todo cargadito. Hay una que dice biomecánica. ¿Esta? ¿Biomecánica? Biomecánica Sí, aplicada. esa. Ya.
Listo, gracias, gracias. ¿Ya estaba abierto? ¿Está muy abajo o se ve bien ahí? Ah, sí, sí. Se ha bajado, ¿no? Debe haber un botoncito que lo sube. ¿Eso lo hizo la niña? Ya. Ya. Entonces, eso me va a llevar a otro tema, al tema que le llamamos biomecánica. La biomecánica es una disciplina que también contribuye con la ergonomía. Entonces, la biomecánica, ¿a qué nos lleva? Al estudio, combina dos disciplinas. Combina la anatomía y combina la mecánica. O sea, combina una ciencia biológica, como es la anatomía, la fisiología, con una ciencia física, que es la mecánica, la de resistencia del material. Ya, que combina estas dos. ¿Y para qué? Para ver hasta dónde puedes resistir. Hay varios tipos de biomecánica. Por ejemplo, la biomecánica más conocida por la rentabilidad que produce es la biomecánica deportiva. La biomecánica deportiva, ¿no? La biomecánica permite estudiar el cuerpo humano y decir, oiga, este joven, este prospecto, va a ser útil en el deporte. Y este no. Les permite ya, ¿para qué? Para invertir, pues. Tú no vas a invertir en un caballito que no va a correr, ¿no es cierto? Tú tienes que invertir en un caballito que rinda. ¿Y eso quién lo hace? La biomecánica. Miren, suena hasta discriminador, ¿no? O sea, ya no basta solo el talento. Tienes que tener también la condición. Y eso es de nacimiento muchas veces. Entonces, para eso utilizan a la medicina y a la mecánica. Toman hasta biopsia de músculo, ¿no? Toman una biopsia de músculo y saben qué potencialidad como deportista vas a tener. Hay gente que, por ejemplo, sirve más en carreras cortas. Por ejemplo, Usain Bolt, ¿no? No sé si conocen a Usain Bolt, ¿no? El campeón mundial, campeón olímpico, es una bestia, ¿no? Come, ¿no? Y Usain Bolt, jamaiquino, británico, pero es de Jamaica, corre en 9.3, creo, segundos los 100 metros. ¿Por qué corre a esa velocidad? Porque su fibra muscular, en menos de un segundo, libera una cantidad tremenda de energía. En un breve periodo libera una energía tremenda. Entonces el pata sale despedido cuando parte la carrera, ¿no? Pero eso no tiene una duración prolongada. Si tú lo pones a Usain Bolt a correr maratón, lo matas, porque su fibra muscular no está para eso. En cambio, hay otras fibras musculares, estamos hablando de humanos, ¿no? Hay fibras musculares de humanos que no tienen esa peculiaridad de liberar energía, alta energía en un breve periodo, sino la liberan en periodos más prolongados. Entonces, ¿para qué va a servir? Para maratón, para maratonista, 400 metros planos, ¿no es cierto? O sea, ya desde que uno nace, tiene condiciones, ¿no? Entonces eso se estudia y dicen, oh, estos muchachos van a ser corredores de 100 metros. Estos son para fondo. No, pero yo quiero correr 100 metros. No, tú vas para fondo. No, pero yo tengo talento. No vas, sencillamente. Así hacen en Europa, ¿no? Ya de frente se paran. ¿Por qué? Porque si no, el chico se va a frustrar, pues. Ya no va a querer llegar y no va a llegar, ¿no? Tiene un trasfondo biológico ya. Entonces la biomecánica se usa para eso, imagínense, ¿no? Entonces, hay varios tipos de biomecánica. Biomecánica biológica y hay otra que es la biomecánica ocupacional, que justamente va a estudiar y va a descomponer al cuerpo humano en el movimiento. Y va a ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde está la limitación. ¿Para qué? Para ayudarlo, para capacitarlo, para evitar
aumentar justamente la probabilidad de lesión. Entonces se estudia, ¿no? Ay, esto no se arregló, ¿no? Se estudia. Se estudia. No me mueve ni para atrás ni para adelante. ¿Aquí hay algún tigre de computación o no? Sí, quiero eliminar esto, que me quite espacio y para pasarlo, por favor. Es lo que quiero eliminar. Ahí está, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver. ¿Pero por qué no baja? Ahí está. Ok, listo, volvemos. Entonces, miren, combina las disciplinas, ¿ya? Entonces tenemos varias disciplinas. La biomecánica médica. ¿Para qué está la biomecánica médica? Para un tema curativo, para un tema de rehabilitación. Imagínense una persona que por algún accidente de trabajo ha perdido el miembro superior o el miembro inferior. Entonces la biomecánica le hace una prótesis, una pierna artificial, y que la persona con ropa y con todo se desenvuelve igual que si tuviera la pierna original. Así es, o sea, la biomecánica, ¿no? Le hacen un implante de titanio, ¿no? Entonces, yo tuve un trabajador que trabajaba en una empresa de cerámicas, este señor, y por un accidente de trabajo, carro con un traspaleta que estaba trabajando, se perdió el pie, seccionó el pie. Entonces, lo veo después de un año y lo veo venir y tenía sus 2 zapatillas, ¿no? Uy, qué bien, dije. Y me mostró y tenía toda la prótesis de titanio, ¿no? Tenía de rodilla para abajo de titanio, ¿no? Y no se notaba, estaba de la misma altura, él caminaba, subía, bajaba escaleras, perfecto. Miren el nivel de avance de la biomecánica médica, ¿no? De la biomecánica médica. Cada vez está llegando a más avances, ¿no? Lo más difícil de la creación, lo más difícil es la mano humana, ¿no? La mano humana es la herramienta más importante del ser humano, porque todo lo que tú tienes en tu cabeza lo hace. ¿No? Pinza fina, ¿no? Quieres hacer precisión de dedo pulgar, que es este movimiento de oposición. Miren, este movimiento. Este movimiento no lo hace ningún animal, solamente el ser humano. Esta oposición. Con este movimiento de oposición es que hacemos garra, pinza, cogemos, escribimos, cogemos el lápiz, al lapicero, y hacemos lo más importante para el ser humano, la escritura. Entonces, es importante. Entonces, la biomecánica estudia y descompone el cuerpo humano para poder ver su limitación. Ahí está la biomecánica deportiva, ¿eh? Ahí está. Así era yo cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces están, por supuesto, entonces están midiendo su rendimiento físico y también su rendimiento en consumo de oxígeno. Para ver hasta dónde rinde este deportista, ¿no? Estas tecnologías ya las aplican acá, ¿no? Ya, felizmente, pero ya, ¿no? Por eso cada vez vamos a llegar, si vamos así, ¿cómo se llama nuestro entrenador? Gareca trajo un equipo de fisiólogos, un equipo médico especial acá, para que estudien el rendimiento físico de todos los jugadores pero seleccionados, o sea, para poder jugar, usarlos en el momento en que él lo necesitaba. Aquí no es solo el talento, ya, miren hasta dónde va, ¿no? Yo necesito jugador que corra, que salte y que me rinda, o el que va a entrar en 5 minutos. ¿Por qué entra en 5 minutos? Porque ese tiene una función. Entonces, esa biomecánica se utiliza en nuestro país, que en Europa lo usan hace más de 40 años, ¿no? Lo usan hasta ahora. Los brasileños también, ¿no? Ustedes ven a Messi cómo lo hicieron crecer cuando fue al Barcelona, ¿no?
o a Zico, no sé si conocieron a Zico. ¿No? ¿No? Entonces estaban en primaria, seguro ustedes. Zico era un jugador brasileño. O sea, lo hicieron crecer como 15 centímetros más. O sea, una bestia era. Y masa muscular, o sea, para agarrar, para jugar con un europeo, a ver, pelea la pelota con un europeo, ¿no? Necesitas fuerza, impulso, energía. Necesitas antropometría. ¿Quién te da eso? La ciencia. Entonces, y la ciencia también te dice qué comer, qué no comer, ¿no? Entonces, la biomecánica es una ciencia muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, y para nuestro caso, la biomecánica ocupacional, que ve justamente en toda la estructura corporal, específicamente acá, la columna vertebral, en donde es que recibe la mayor tensión cuando uno levanta, manipula cargas. Entonces la biomecánica hizo estudios y descubrió justamente que es a nivel de L5, S1. Quinta lumbar, sacra 1, primera sacra. Ahí. Entonces tú tienes aquí la vértebra L5, miren. Este es el L5. Y acá abajito tienes la otra vértebra, S1. Entre vértebra y vértebra no hay un espacio vacío. ¿Qué cosa hay? Hay una almohadilla. Esa almohadilla se llama disco intervertebral. Y este disco es el que absorbe toda la energía producida por el movimiento. Entonces, miren, yo camino así. En este momento estoy caminando así, ¿no? Todo el peso de mi tronco recae sobre mi columna. ¿Sobre qué punto? Sobre L5S1. Y aquí hay una fuerza vertical, la gravedad, que hace que mi peso comprima mi disco intervertebral. Si a eso yo manipulo una carga, ¿se imaginan? El esfuerzo está soportando este disco intervertebral. Entonces se descubrió en Estados Unidos, el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional descubrió eso. Esta es una de las razones por las cuales la espalda se lesiona a ese nivel por esfuerzo, por manipulación, cargas, por postura desfavorable, ¿ok? Entonces lo descubrió, ¿no? Y esto amparado por las cifras estadísticas. ¿Cuál es la enfermedad más común en el mundo? La lumbalgia. La enfermedad más común es la lumbalgia. La lumbalgia. Por N razones, no solamente laborales, ¿ah? Por supuesto que no. No culpa del trabajo, no. Pero la lumbalgia es la más frecuente, ¿ya? La segunda es las enfermedades respiratorias, ¿no? Las enfermedades respiratorias. Pero miren la lumbalgia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque miren en el gráfico, la espalda está sometida a esfuerzos, compresión, extensión, tensión, rotación. Porque tú con tu espalda haces todo. Flexionas, extiendes, rotas, ¿no? Lateralizas, levantas un balde lateralizando, levantas dos baldes comprimiendo, giras, flexionas, o sea, N cosas. Y todo esto lo soporta tu espalda. Cada flecha de estas es un vector de energía que hay. ¿Sobre quién? Sobre el disco intervertebral. Entonces al pobre disco le damos de alma hasta que nos paraliza el dolor en algún momento. Estamos ahí, hacemos un factor de riesgo que se llama el sobreesfuerzo y te quedas ahí. Te quedas congelado ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Es el dolor punzante, lancinante, tipo que te han introducido un alfiler en la espalda y que impide que te muevas, porque si tú te mueves para recuperar la postura, el dolor es exquisito. El dolor es muy exquisito, ¿no? ¿Saben lo que es dolor exquisito? Dolor exquisito le llamamos los médicos al dolor
que si tienes un dolor del 1 al 10 y el 10 es el máximo, exquisito es 12. ¿Me entiendes? Eso le llamas dolor exquisito. ¿Qué enfermedades dan dolor exquisito? El cólico renal. ¿Alguien ha tenido cólico renal alguna vez? Ya, no lo tengan, porque es dolor exquisito. ¿Ya? Y no se ofendan si escuchan al doctor escuchar, paciente se refiere a dolor exquisito. Doctor, ¿cómo exquisito? ¿Eres rico acaso? No, es una manera técnica de hablar, ¿ya? O vesicular también, dolor exquisito. Apendicitis, dolor exquisito, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? La lumbalgia también es uno de los dolores exquisitos, ¿ya? Entonces miren, ¿por qué? Porque hacemos uso y abuso de nuestra espalda. Por eso que no debemos manipular cargas con nuestra espalda. Debemos usar las piernas. Entonces, los griegos descubrieron no solamente esto de L5S1, sino descubrieron también que hay otras técnicas de manipular cargas, usando las piernas. En lugar de flexionar la espalda y levantar, usemos las piernas para levantar. Eso es lo mejor para nosotros. ¿Ya? Y basan una ley física, miren esta ley. Esta es la ley de Hooke. Es una ley de la resistencia del material. El material, todo material tiene un límite de resistencia. Un límite de resistencia. Cuando tú tienes un material como este, flexible, ¿no? Plástico, tú le puedes aplicar fuerza, ¿no? Ahorita le estoy aplicando fuerza yo. Y siento que lo estoy doblando un poco. Lo estoy muy bien, qué buena alumna. Lo estoy deformando. Entonces estoy aplicándole esto. Si suelto, dejo de ejercer la tensión sobre este cuerpo, sobre este objeto, el objeto vuelve a su normalidad. Esa es elasticidad, ¿no? Entonces, la ley de Hooke se está cumpliendo. Pero si yo someto a este objeto, de nuevo, a tensión continuada, y lo suelto, ya no va a volver a su posición inicial. Va a quedar deformado, va a quedar. Porque ya ocasioné una elongación. He superado la ley de Hooke. Me he ido hacia la deformación plástica. ¿Se dan cuenta? Y peor aún, si yo supero su coeficiente de resistencia, ¿a dónde lo voy a llevar? Al punto de la ruptura. Imagínate este plumón, tu disco intervertebral. Tú cargas, manipulas, doblas, tu disco absorbe. Acaba tu jornada, tu disco vuelve a la normalidad. Día 1, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, día, semana 1, semana 2, semana 3, enero, febrero, marzo, abril. Tu disco empieza a deformarse. Hasta que por algún tema de trabajo, de repente hay un pedido, de repente hay una chamba extra, ¿no? Un pico de la producción, haces el sobreesfuerzo, llegas al punto de ruptura. Tu disco se rompe. Hernia de disco. Es lo que se llama HNP, hernia de núcleo pulposo. ¿Ves? Descanso médico, 6, 8 meses. Y ya nunca, jamás, nunca vas a ser igual. Ya no vas a poder hacer lo que hacías antes. Porque otra característica que no les había hablado de las lesiones musculoesqueléticas es que una vez que se te presenta, jamás, es el amigo fiel, jamás te va a abandonar. Jamás. ¿Ya? Jamás te va, ni tu enamorado, ni tu esposo, ni tu esposa es tan fiel. La lesión muscular sí. Se va a ir un tiempito, pero después va a volver. Ten por seguro, va a volver el resto de tu vida. Una pregunta. Dime. Yo sufro de lumbalgia. Tú sufres de lumbalgia. Me dio una vez y desde ahí ya, como usted dice, no me ha abandonado. Me ha dado varias veces. Así como yo, trabajador de construcción, lo sufro. ¿Hay alguna forma de reducir
mecanismos para reducir el sobreesfuerzo que hacen trabajadores de construcción civil? Sí lo hay. Lo importante es que la empresa lo quiera hacer, ¿no? Bueno, la O sea, empresa es difícil. O sea, ¿verdad? por ejemplo, hay un tema que es tan importante, tan pequeño, pero a la vez tan importante. Reducir el tamaño de las bolsas de cemento. O sea, mira, se ha peleado tanto con lo de la fruta, ¿no? Las jabas de fruta las han, en algunas empresas, ¿no?, de tamaño. Para que tú sea lo que metas ahí de fruta, va a pesar 25 kilos. O sea, mira cómo un mercado se adecua. Le voy a dar nombres ya, porque son cosas reales. Alicor. ¿Alicor? Alicor es una empresa que es un monstruo de la industria, ¿no es cierto? Fabrica gelatinas también, ¿no es cierto? Tiene su empresa, una de las fábricas las tiene en Breña, ¿no? Alicor, un día yo fui. ¿El saco de azúcar cuánto pesa? 50 kilos, ya. Alicor vende las cosas 25 kilos. O sea, tiene el poder de negociar, pues. Entonces le dice a Tumán es la cooperativa, ¿no es cierto? Tumán, oye, véndeme 500.000 sacos de azúcar, pero no los quiero en bolsas de 50, los quiero en bolsas de 25, porque quiero que mi gente manipule lo que es el estándar, ¿ven? O sea, depende, lamentablemente ahí hay mucho trabajo, pues, o sea, las bolsas de cemento la pueden reducir a 25 kilos, a 22 kilos, 42 kilos y medio pesa, ¿no es cierto? A 21 kilos si cargas 2, o sea, no, ayudas mecánicas. Buggies, o sea, ayudas mecánicas, ¿no? O sea, sí hay maneras, amigo, sí las hay. Entonces, la cuestión es ir y implementarlo, hay que empujar, hay que hacer que la autoridad de trabajo los obligue también. No los obligará a la primera, les va a volver que la segunda, así se ha mejorado. Hay que ver, hay que quejarse también. Hay que quejarse, hay que generar un sistema que también retroalimente. De verdad les digo, es la única manera. Pero de que se puede ayudar a disminuir en la frecuencia de lumbalgias y lo que apariciones de lumbalgias, sí, por supuesto que sí, sí las hay. ¿Ya? En nuestro caso, nosotros no cargamos peso, pero no necesariamente es el tema de tener un sobreesfuerzo físico, sino a veces también puede ser por la carga de trabajo, por el tema de energía, podría ser una de las causas, ¿no?, para que se pueda ayudar. Ya, o sea, la lumbalgia no es considerada una enfermedad profesional, no. O sea, la lumbalgia es causada por tantos factores de la vida de la persona que no es considerada factor ocupacional, ¿ya? Ni acá ni en ninguna otra parte del mundo. Porque no les conviene, pues, ¿no? Pero, el hecho de no cargar bultos o no manipular cargas no significa que te libres de la lumbalgia. La postura estática prolongada en una estación de trabajo en silla también te genera lumbalgia. O te agrava la que tienes. Como dice el dicho, todos tienen derecho a tener lumbalgia. ¿No es cierto? Yo también tengo lumbalgia. O sea, yo desde que antes que entré a trabajar tenía mi lumbalgia. Pero si el factor de trabajo me la va a empeorar, ¿estamos? Entonces, tu pregunta me dices es, ¿tu lumbalgia? La lumbalgia o la hernia o lo que se pueda pasar, no solamente viene por factores físicos, sino que también puede venir por estrés laboral. No tanto, pero sí por factor físico, netamente. Sí, netamente. Está asociado a factores de riesgo disergonómico, adicional de lo que uno vive en su casa, ¿no? Acuérdense que el ser humano, la columna vertebral no es una columna rígida. La columna vertebral tiene esta configuración, ¿no es cierto? Es una escoliosis y tiene unas escoliosis fisiológicas, pero no son perfectas. Entonces hay personas que vienen con más lordosis, más cifosis o más escoliosis. Ya de por sí, por nacimiento, tienen una condición que les puede favorecer lumbalgia. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú sacas cuántas personas nacen con estos problemas, y ahí tienes un gran porcentaje. Entonces, tú sabes que esas personas van a poder de repente
a largo plazo van a desarrollar lumbalgia. Y si a eso le das malas prácticas de posturas, malas prácticas que yo me siento como quiero y no le corriges, peor aún. Entonces, por eso la importancia de sentarse usando la silla completamente. Hay gente que se sienta, en mi trabajo compraron una silla en la mina, cuando estaba en la mina, me acuerdo, compraron cada silla costaba 1.500 soles. Una silla, porque dijimos que tenían que tener el visto bueno de los médicos, pues, del servicio médico, ¿ya? Y como había plata, se pudo hacer, pues. Entonces trajeron las sillas y lo primero que hago, lo primero que veo, le dan las sillas a la gente de la oficina, ¿no? Entonces, ay, perdón, la silla estaba acá. Imagínense que esta es la silla ergonómica, ¿no? ¿Ya? Entonces la silla tiene un soporte de asiento, 100% sentado. ¿Dónde estaba el trabajador? ¿Y esto? Usaba el 10% de la silla. ¿Para eso gastaste 1.500? ¿Me entienden? O sea, es importante hacer higiene. Higiene se llama esto. Higiene no es lavarse las manos, no. Higiene los médicos le llamamos, en salud ocupacional también, a toda la estrategia para hacer las cosas de manera saludable. Entonces, si tienes silla con soporte de espalda, tienes silla con asiento reclinable, úsalo. Entonces, es importante todos estos factores. Es complicada la lumbalgia, ¿ya? Doctor, Sí. justo acompañando lo que dice mi compañero de la doctora, y tengo ya 15 años, y ahora me está llegando todo lo que es descanso médico por lumbar. Claro. Deberían ponerle como profesional de trabajo. Tiene que haber una evaluación. O sea, no toda lumbalgia es ocupacional. Habría que parar y ver qué sector de trabajo hay que está relacionado a la lumbalgia. Por ejemplo, si tú tienes mucho descanso médico, ¿yo sabes qué haría? Voy y busco al médico de la empresa o al prevencionista. Digo, oye, ¿de qué área son todos estos descansos médicos? Entonces tú agarras y mapeas. Esta es la empresa. Y yo digo, los descansos médicos se concentran en esta zona. ¿Será casualidad? No, acá las cosas no son de casualidad. Entonces, si están concentrados, significa que aquí hay un factor de riesgo disergonómico actuando libremente, no está controlado. Puede ser sobreesfuerzo, postura, manipulación. Los antiguos pueden ser, claro. O sea, los agentes de construcción civil, gente que cambia de proyecto en proyecto, van así, trabajan un proyecto, acaba el proyecto, de ahí van de la misma empresa o cambian de empresa, porque no, es así o no. La gente de construcción civil cambia de acuerdo a los proyectos. Entonces, traen consigo su antecedente también. Pero por un tema de lumbalgia, tú no los puedes discriminar. Por eso digo, todos tienen derecho a trabajar con sus enfermedades preexistentes, ¿no? A mí no me gustaría que me discriminen, a ti no te contrato, porque ¿sabes qué? Tú tienes lumbalgia, más le vas a pedir descanso médico. No, este no entra. Que no es justo, ¿no? Es como decir, no entran mujeres jóvenes porque se pueden embarazar. Yo lo he escuchado, esas barbaridades he escuchado. Entonces, no me conviene, pues, porque van a recibir pre, post, lactancia, no van a trabajar un año, ¿no? Entonces, eso es discriminación burda. Entonces, tú tienes que identificar dónde está para saber y acá buscar qué. Debe haber algún factor. Y eso es lo que se tiene que hacer. Eso es salud ocupacional. ¿Ya? Sí. ¿Qué opinas de estos casos de lumbalgia? El uso de las fajas. Las fajas, ya. Ya, las fajas no sirven, ¿no? Sí, porque le comento esto, yo trabajo para una empresa minera, y hubo momentos en que los trabajadores en el área de almacén que trabajaban, generalmente por el problema de lumbalgia, ellos hicieron un pedido de fajas. Ya. Ya. Y yo más lo tomaba por un aspecto psicológico, porque decía, oye, yo he puesto la faja y Sí. me siento bien. Claro, me siento seguro. por supuesto. Y la verdad es que no sé si médicamente es correcto. Ya, lo que ¿tú qué área trabajas? Médica. No, ¿en qué área de la empresa? En seguridad. En seguridad, ya. Tú estás con el 023, ¿no es cierto? Mi clic, acá está. Ya. La 023 obliga a tener médico o empresa. Ya, entonces todo eso debe contar con visto bueno de la empresa, del médico ocupacional. El médico ocupacional que se manifieste. Él va a decir lo mismo que yo. ¿Entiendes?
no sale ninguna compra si no tiene visto bueno de salud ocupacional. Punto. Puedes pitear, llorar, que haya huelga y todo lo que tú quieras, pero si no está sostenido con la ciencia, no es eso. Las fajas no ayudan. Las fajas generan exceso de confianza. Cuando la gente tiene la faja, es súper ratón. Así es. Entonces hacen sobreesfuerzo y ahí es donde se lesionan. ¿Cuál es la primera causa de accidente de trabajo? Como causa inmediata. Eso de confianza. El exceso de confianza es causa de accidente de trabajo. Cuando tú tienes exceso de confianza, actúas temerariamente. Cuando tienes la faja, tienes exceso de confianza y haces sobreesfuerzo y te lesionas. Por eso la faja no se recomienda. Pero yo quiero, cuando hables con los trabajadores, nunca les digas la faja no sirve, porque van a tomar como una ofensa. Tú tienes que decir o decirle, mire, la faja se ha demostrado que no contribuye, no da protección adicional. Nosotros en la empresa no alimentamos, no fomentamos el uso de fajas, porque no constituye protección. ¿Ok? Y eso lo estudiaron los gringos, ¿verdad? Y los gringos lo estudiaron en todas las razas del mundo. Porque a veces uno dice, pues es un estudio gringo, es para gringos que miden 1,80 m. No. Estudiaron a todos, latinos, chinos, negros, blancos, todos, completos. Por eso estas mediciones son universales. Hemos adoptado estas mediciones universales. ¿Ya? Entonces, ahí está. Se quiebra, ley de Hooke. Entonces, miren la diferencia cuando tú levantas 25 kilos. Miren, se supone 25 kilos, ¿qué es? ¿Lo recomendable o no? Sí. Miren cuánta tensión se hace a nivel de L5S1. O sea, este está soportando ¿cuánto? 75 kilogramos de tensión en el disco. Pero miren cómo está levantando. Con la espalda recta y usando las piernas, ¿no es cierto? Solamente cambiando la postura, los mismos 25, pero usas la espalda. ¿Cuánta tensión se acumula en tu espalda? ¿Cuánto es? 5 veces más. Mira, solamente usando la espalda. ¿Se acuerdan de esta ley o no? 75 kilos llegará por acá. Vuelve a su posición. ¿Sí? 375, ¿a dónde va a llegar? Puede llegar al punto de ruptura. Tú decides, ustedes decidan qué cosa quieren. Llegar al punto de ruptura y el problema es no sabemos cuándo. El trabajador no sabe cuándo. Por eso escuchamos a veces, yo tengo 20 años en esto, doctor, yo tengo 20 años, nunca me ha pasado nada, doctor. Es así, a mí no me pasa nada. Bueno, está bien, no te pasa nada. Sigue haciendo las cosas como tú creas. A la semana, oye, ¿qué pasó con fulano? Ya no, ¿qué pasó? Se le reunió 8 meses de descanso médico y tiene síndrome, queda con dolores, no puede ni siquiera atender bien a su esposa. Ya saben a qué me refiero. Hay niños presentes, disculpen, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, estos accidentes te complican no solamente tu vida laboral, te complican todo, tu vida personal, familiar, todo. Por eso que es importante tomar en cuenta esto. Y esto lo descubrieron los gringos con una ecuación. La famosa ecuación de Utah, la ecuación de la Universidad de Utah. ¿No? Entonces, descubrieron, miren, que la tensión, la compresión a nivel del disco está relacionado a varios factores. ¿Cuáles son esos factores? A ver, el primero, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el primero? Esta es la ecuación. ¿Cuál es la primera variable? Peso de las cargas. Acá sí vamos a intentar hablar en términos gringos. Los gringos no usan kilos, ¿no? Entonces acá sí, pues, porque esta es una ecuación gringa. Peso en libras. Entonces, por ejemplo, una bolsa de cemento pesa 42 kilos. ¿Cuántas libras son? Más o menos 84 libras, ¿no? ¿Se dan cuenta?
Entonces, miren, está en relación al peso que levanta el sujeto. ¿A qué más? ¿Perdón? Peso de la persona. ¿Cuál más? Ángulo de torso de la persona. Ángulo de inclinación, miren. Ángulo de inclinación. A mayor ángulo, mayor tensión a nivel de la columna. ¿Qué otro factor hay? ¿Cuál? Distancia de la carga, es decir, del cuerpo a la carga. Si yo tengo un objeto que lo tengo más alejado del cuerpo, es decir, más alejado del centro de gravedad, la tensión en mi espalda va a ser mayor. Si lo tengo más cerca al cuerpo, va a ser más fácil, menos dañino. Entonces acá te está diciendo cómo enseñar a las personas a manipular cargas. Lo debes tener la carga lo más cercano al cuerpo. Debes tratar de mantener la espalda recta, ¿no? Recta entre comillas, porque la espalda no es recta, la espalda es una S, ¿no? Pero al menos erguida, ¿no es cierto? ¿Qué otro factor? Distancia de la carga, ya la leímos, ¿qué es esto? Y la altura de la persona. Entonces esa es la ecuación que calcula esto. ¿Cuánta posibilidad tiene de que este disco se rompa? Esa fórmula te la da. Entonces tú solamente tienes que saber cuál es el ángulo de inclinación, cuánto pesa la persona, cuánto mide, cuánto pesa la carga y qué distancia hay. Esos datos tú los agarras, estás en una obra y estás viendo a alguien que está manipulando una bolsa. En ese momento le tomas una foto. En ese momento le tomas una foto o tomas un video. Entonces, tú después grabas el video, lo descargas a tu computadora y eso lo hace el especialista, ¿no? En ergonomía. Entonces, el especialista sabe cuánto pesa la bolsa de cemento, ¿no es cierto? Sabe cuánto va a medir, cuánto mide ese trabajador. Puede saber el peso del trabajador. Y a través del análisis de la imagen sabe cuánto es la inclinación de la espalda del trabajador. Entonces tienes todos los variables de la ecuación. Sencillamente tú haces el cálculo y te sale un valor. Entonces si te sale más allá de 770 libras de esfuerzo, significa que se puede romper el disco de esa persona. Entonces esa es la ecuación de Utah. Es un método de evaluación de riesgos económicos. Se utiliza, ¿ok? Se utiliza todavía bastante, ¿ok? Esta es una versión modificada, porque la original no contemplaba la altura del sujeto, la estatura, ¿ok? Lo han incorporado la estatura, ¿ya? Entonces había una modificatoria y este es el seno, esta es una función trigonométrica, ¿no? El seno de teta, teta es el ángulo de inclinación, teta es una letra griega, ¿no? Entonces, llena los factores y te va a salir la fuerza de compresión del disco intervertebral, ¿ok? Entonces tú limitas eso, ¿ya? ¿Qué pasó? Esa sonrisita, ¿de qué se debe? No, que no me cuenta, que no voy a pensar. Ya. Estás pensando en otra cosa, ya. ¿Se dan cuenta? Entonces los estándares están en libras, ¿ya? Eso se combina fácilmente, ¿no? Entonces miren, ¿qué hora es, perdón? Van a ser las 7. Muy bien. Miren, cuando uno analiza el problema, acá tengo el problema. ¿Cuál es el problema de mi empresa o de mi trabajador? ¿Cuál es? Dolor, el dolor de espalda, el dolor lumbar o la lumbalgia o cualquier otro problema musculoesquelético. Puede ser hombro doloroso. Por ejemplo, yo he visto gente que tiene, por el uso del trabajo, por la actividad laboral, hombro doloroso. He visto ingenieros de sistemas, gente del área informática, tendinitis del dedo, del segundo dedo de la mano derecha. Miren, tendinitis. ¿Por qué? Por uso del ratón.
por sobreuso del dedo, por supuesto. Sobreuso del dedo utilizando el equipo de trabajo ratón y genera una lesión imagínense. Entonces tu problema sería tendinitis del segundo dedo de la mano derecha del trabajador. ¿Ven? ¿A qué se deberá? ¿A qué se debe? Porque esto es el resultado. Este es el resultado. Entonces yo tengo que analizar una serie de factores. Miren. ¿Qué dice acá? ¿Qué factores ambientales están relacionados al dolor musculoesquelético? Miren, tengo que buscar ambiente de trabajo, factores. ¿Qué dice aquí? Factores mecánicos, biomecánicos. ¿Qué factores hay que pueden estar? Miren cuántas. Donde encuentre problema es un lugar donde tengo factores biomecánicos. Cada espina este método se llama método de espina de pescado. Método de espina de pescado. Porque semeja a una espina de pescado. Entonces, cada espina de pescado mayor tiene a su vez espículas. Y estas espículas representan una causa del problema. Tú identificas una causa del problema, tienes que actuar sobre esta causa. Y así va solucionando. ¿Cuál sería tu resultado? Que no haya dolor lumbar. De repente tu problema es dolor lumbar, pero de repente tú puedes acá poner descanso médico por dolor lumbar. ¿No es cierto? ¿A qué pasa? Va a mejorar el trabajador, va a mejorar el ambiente en la empresa. O sea, te va a dar mucho beneficio. Tienes que analizar cada factor de esta espina de pescado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy, muy importante conocer estos métodos. ¿Ya? Entonces tenés el método. Ustedes han visto que ergonomía es muy amplio, ¿no? Es muchísimo, muchísimo y muy amplio, ¿no? Entonces, yo solamente he dado el ejemplo aquí de lo que estamos haciendo con los factores de riesgo disergonómico que le hemos colocado, ¿no? Solamente el ejemplo que está en la norma. Ahora, para nosotros ir avanzando en una metodología de prevención de riesgos disergonómicos, tenemos que hacer una secuencia de actividades. La primera, ok. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, ubicar el área de trabajo. Acuérdense, ubicar el área de trabajo. Vamos a hacer un pequeño croquis. Miren, yo tengo mi planta de producción, un ambiente físico. Pero este ambiente físico tiene subdivisiones, ¿no? Tiene almacén, tiene maestranza, tiene taller y tiene pintura. ¿Ok? Tiene 4 secciones. Ok. Gracias. Entonces, tiene 4 secciones. Yo no voy a intervenir en las 4 secciones de inicio. Yo tengo que intervenir en una. Entonces, ubico el área de trabajo. ¿En cuál de estas 4 intervengo? ¿Cuál sería mi razonamiento para yo intervenir en un área de trabajo? A ver. Hace un rato tú me lo dijiste. Me dijiste que tenías una serie de descansos médicos, ¿no? Que se te han ido incrementando. Entonces, yo te pregunté, ¿de dónde eran los descansos médicos? Entonces, imaginemos que para este ejemplo, los descansos vienen del área de taller. Yo veo, y en el último periodo, estamos este año
voy a contar. Estamos acabando el primer trimestre, recién estamos por terminar el primer trimestre. Ya. Veamos el año de 2018. ¿Cómo se comportaron los descansos médicos en el 2018? Entonces podemos separarlo por trimestre, por semestre, cómo ha sido, dónde se concentraron más, ¿no? Entonces yo obtengo que aquí coloco más. Entonces yo digo, acá debe haber algún problema. Mi problema en la espina de pescado acá será lumbalgias. Los descansos médicos son por lumbalgia. Entonces, vamos a ver qué pasa acá en taller, que hay tantas lumbalgias. Ya hice el primer punto. Ubiqué mi área de trabajo. 2. Puestos de trabajo. Puestos de trabajo. ¿Qué puestos de trabajo están en este taller? Acuérdense, señores, que aquí hay un proceso, ¿no? Miren, acá hay un almacén, pintura, maestranza y taller. Empiezo con maestranza, el proceso va a taller, de taller acaba pintura, ¿no es cierto? Y almacén es donde me mandan los insumos, ¿no es cierto? Este es el proceso de trabajo. El proceso de trabajo que desarrollo en el taller, que es un área de trabajo, aquí, ¿qué puestos de trabajo tengo? ¿Qué puestos? ¿Y cuántos puestos? Imaginémonos que en taller hay un puesto de trabajo llamado mecánico. Hay puesto de trabajo 2 que es ayudante de mecánico. Y hay uno más que me dijiste, ya, un soldador. Soldador. Puesto de trabajo soldador. Hay 3. ¿No es cierto? Muy bien. Yo tengo 3 puestos de trabajo. Ahora, ¿cuánta gente tengo? Para el puesto de trabajo mecánico, ¿cuántos? Digamos, mi empresa trabaja en jornada de una sola jornada, 2 jornadas, 3 jornadas. ¿Cómo sería? Imaginemos que es una jornada habitual de 8 horas. Entonces tendría un mecánico, ¿no es cierto? Por 8 horas. Tengo uno. Tengo un soldador por la jornada de 8 horas. Pero ayudantes, como que siempre hay que jalar, ver, llevar y traer, tengo 2. En las 8 horas tengo 2, ¿no? ¿Qué me dice esto? Que por un expuesto, que por el puesto de trabajo de ayudante tengo 2 puestos. Bastante. Muy bien. 3. El puesto 1, ¿qué tareas hace? ¿Qué tareas representativas? ¿Qué tareas hace? Entonces, descompongo la tarea del puesto. ¿Qué hace el mecánico? Entonces, imagínate. Mecánico hace ensamblado de motor. Entonces, tarea 1, ensamblado. Tarea 2. Después que ensamblas, ¿qué haces? ¿Ah? Todo va a quedar con grasa, ¿no? Entonces puedo hacerle una limpieza, pero tengo un ayudante. Puedo hacerlo el ayudante. Vamos a hacer que el mecánico ensambla, pero después tiene que arrancar, poner en operación, prueba. Entonces pone puesta a punto. ¿Estamos o no? Puesta a punto. Muy bien. ¿Qué otra tarea puede hacer el operario, el mecánico? Ajustes, ¿no? Que pueden estar dentro de puesta a punto. Nos quedamos con estas 2 tareas principales. Muy bien. Ahora imagínense. Vamos a hacer un dibujito. Acá arriba. Yo tengo al trabajador mecánico que me trabaja 8 horas. 8 horas. Él hace tarea 1 y tarea ensamblado, puesta
Después que acaba puesta a punto, viene otro motor y hace ensamblado puesta a punto, ¿no es cierto? Acaba ese motor, ensamblado, punto, ensamblado, ¿no es cierto? Las 8 horas. El ciclo de trabajo, este es el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Estas dos actividades juntas se llama ciclo de trabajo. Entonces el ciclo de trabajo se refiere. Acá yo puedo decir que hace 1, 2, 3, 4 ciclos, 4 motores, ¿no es cierto? ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuánto dura este ciclo de trabajo? Tengo que tener en cuenta el tiempo. De estas dos tareas, ¿cuál es la que ocupa el mayor tiempo? Hay una tarea que vale más que otra en cuestión de tiempo, invierte más tiempo. Puede ser ensamblado, ¿no es cierto? Entonces yo ahí ya tengo una jerarquía. ¿Cuál sería más representativo? ¿Cuál sería donde el trabajador más se puede exponer a posturas durante el ensamblado? Entonces, ya de por sí la tarea de ensamblado para mí puede convertirse en primordial que la segunda. Entonces, a esta yo la descompongo. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que, entonces, 1, ubico. 2, 3, identificar las tareas más representativas. 4, análisis del trabajo. ¿Qué era el análisis del trabajo? ¿Se acuerdan que les conté? ¿Qué era el análisis del trabajo? ¿Se acuerdan? Era determinar el componente físico y mental y descomponerlo en variables. ¿Se acuerdan la variable intensidad, duración y frecuencia? Entonces lo tengo que descomponer ahí. ¿Qué tan intenso es la tarea 1? ¿Qué tan frecuente es la tarea? ¿Y qué tanta duración tiene? Entonces yo tengo que usar esa descomposición de acuerdo al ciclo de trabajo. ¿Ven? Entonces analizo el trabajo. Este análisis va a determinar, comparándolo con el estándar, cuál de las tareas supera el requerimiento físico. Entonces me va a llevar al punto 5. El punto 5 será diagnóstico. ¿Cuál supera el rendimiento? ¿Cuál supera la capacidad física? Entonces, a la que supera, yo la tengo que intervenir. Y entonces ahí estoy mejorando ese sistema de trabajo. Entonces, ese es el enfoque racional. Está contemplado ¿en dónde? En la norma. En la RM 375, en la norma básica de ergonomía, está esto. Léanla. 4 horitas es poquísimo. ¿Ya? He tratado de resumir un poco, dar una gran vista general a lo que es ergonomía. Este curso yo lo he hecho en 30 horas, imagínense, y aún así es poco, ¿no? Entonces, es muy importante el análisis del trabajo, que es un componente. Aquí, en lo que es tareas, ¿qué podemos utilizar además? Identificar los factores de riesgo disergonómico. Es decir, para la tarea 1 de ensamblado, el trabajador hace manipulación de cargas, les pregunto, el trabajador hace postura desfavorable, el trabajador hace sobreesfuerzo, el trabajador hace, el mecánico, ¿no? Hace esfuerzo de manos y muñecas, el trabajador utiliza vibración. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay trabajos que van a tener 3, 4, 5 factores de riesgo disergonómico juntos ahí. Eso también los vuelve importante a esa tarea, porque significa que lo están afectando. Entonces hay que cambiar esa situación, hay que mejorarla. Entonces, el conocer los factores de riesgo disergonómico nos va a ayudar. Había otro factor de riesgo disergonómico que no les dije, es el trabajo repetitivo. El hacer repetición con la misma parte del cuerpo, así. Eso también es un factor de riesgo disergonómico, el trabajo repetido. ¿Por qué? Porque al ser repetido, continuo, constante, genera desgaste de las articulaciones. ¿Estamos?
¿Qué hora es? Muy bien, estamos yendo bien, entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, identificamos los factores de riesgo disergonómicos. Entonces, yo hago mi checklist. Primer factor de riesgo, manipulación de carga. Segundo, sobreesfuerzo. Tercero, postura desfavorable. Cuarto, trabajo repetido. Quinto, esfuerzo de manos y muñecas. Sexto, vibración. Trabajo de ensamblaje es un checklist. ¿Qué factores tiene? Mira, tiene este y este. Su 6 tiene 5. Y el trabajo de puesta a punto, lo contrasto, tiene este y este, 3. ¿Cuál será más peligroso? El que tiene 5. Entonces miren, con un checklist sencillo, tú puedes saber qué tarea es más representativa en términos de riesgo. En términos de riesgo. Porque el factor de riesgo disergonómico te está diciendo, oye, este factor lo va a afectar a tu trabajador. Lo puede lesionar. Entonces, si ya lo identificaste, entonces ahora hay que cambiar. Entonces de ahí viene el último paso, después del diagnóstico. Después que el doctor te diagnostica, ¿qué te da? Tratamiento. Acción correctiva. En seguridad, en prevención, no se dice tratamiento, ¿no es cierto? ¿Qué se le dice? Establecemos las acciones correctivas. Entonces, ¿qué acciones correctivas? Entonces nos vamos hacia lo que es el pensamiento de gestión de riesgo. Tomamos medidas de control, de ingeniería, de repente ayudas mecánicas, de repente nuevas herramientas, de repente ensamblado, Si no me da, no se puede optar por medidas de control de ingeniería, controles administrativos. Entonces, ¿qué hago? Le hago un procedimiento de trabajo al mecánico para que el procedimiento me va a ordenar. Me va a ordenar la forma como yo lo voy a hacer el trabajo de la manera más segura y saludable. Entonces, señor mecánico, usted tiene que hacer la tarea, use la mesa, postura, use el EPP, ¿no es cierto? Entonces, procedimiento de trabajo. Eso es un control administrativo. Capacitación también, para que utilice el procedimiento utilizando las herramientas debidamente. Muchas veces en talleres, por ejemplo, yo he visto, ¿qué usan? Herramientas hechizas. Pues. Entonces, las herramientas hechizas, ¿quiénes se las fabrican? Los mismos mecánicos. Me acuerdo que yo trabajaba en una empresa y teníamos una auditoría. Entonces nos metimos a taller. Oiga, no sabe la cantidad de herramientas hechizas que había. Y se inventaban. Y el mecánico orgulloso, porque es inventiva de todas maneras, ¿no? Es ingenio. No, este es para esta tuerca que no hay. Acá en el Perú no hay algo para sacar esa tuerca de esa máquina. Entonces, y era una máquina, una herramienta que tú para usarla era angular y te sentías dolor en la mano porque se clavaba en tu mano cuando hacías el esfuerzo. Entonces tuvimos que identificarla, ¿no? Pero no la vas a botar, pues. Tienes que hacer un proceso. ¿Qué herramienta sustituye a esta? ¿Qué herramienta estandarizada, homologada? Herramienta y decirle al señor mecánico, esta es la herramienta mejor, para que usted no lesione su mano. Entonces la hechiza la intercambia, ¿no? Un procedimiento. Herramientas hechizas, por ejemplo, eran lesiones musculoesqueléticas. La herramienta se rompe a veces. ¿Qué hace el trabajador? El trabajador quiere hacer su chamba. ¿Qué le hace? La suelda o la pone, la arregla como él cree y lo único que está haciendo a veces es generar un riesgo para él mismo. Entonces, es el elemento importante. ¿Estamos? Entonces, así es el enfoque para prevención de riesgos musculoesqueléticos, de acuerdo a lo que está en la norma básica de ergonomía, la RM375. ¿Ok? Muy bien. He tratado de ser lo más
sucinto, sintético, concentrado posible, porque aquí es para hablar días de días. Pero espero haber satisfecho o haberle dado al menos un poquito para que ustedes puedan leer. La mejor manera de ser libres es leyendo. Los que no leemos, los que no leen son esclavos de su ignorancia. Y en seguridad hay mucho para leer. Yo me considero, cuando empecé, acabé mi medicina, ¿no? Qué bacán, ¿no? Soy médico, qué bacán. Salgo, me voy a trabajar a la empresa minera. Era un ignorante. Tuve que aprender todo el proceso de ir a trabajar a una mina, el proceso productivo, conocer las enfermedades. O sea, fue todo un aprendizaje nuevo. Acabé y me fui a trabajar a otro lado, otro aprendizaje. Nunca dejas de aprender. Entonces hay que leer, ¿ya? Yo les recomiendo eso, ¿ya? Algún día nos encontraremos porque este mundo de seguridad es chico. Entonces de repente algún día les visito a la empresa y me dice, usted me enseñó ergonomía. Ya, me acordaré seguramente, ¿ya?